Vamos a tener un momento de oración antes de iniciar nuestra clase. Señor y Dios, nosotros venimos hoy, primer domingo de la semana, primer domingo del año, a adorarte y a exaltarte, porque tú, oh Dios del cielo, mereces toda nuestra adoración y toda nuestra exaltación. Pero ahora queremos, ante tu palabra, estudiar este hermoso, precioso tema de la santificación. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tu palabra enseña sobre este tema. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, como dice nuestra diapositiva, en la mañana de hoy estaremos reanudando nuestro estudio a la Confesión Bautista de Londres, Bautista de Fe de Londres de 1689, y hoy estaremos considerando el capítulo 13 que se titula de la santificación. Mis amados hermanos, esta es una doctrina sumamente importante. Si se dice que una iglesia se mantiene en pie o cae dependiendo de su postura de la doctrina de la santificación, podemos decir lo mismo de una iglesia que descuida su entendimiento teológico en cuanto a la doctrina de la regeneración, y podemos decirlo también en cuanto a la doctrina de la santificación. Yo creo que esta doctrina es de uno de los campos de batalla que hoy se están librando con más fiereza en el contexto bautista reformado. Demonios, aunque a lo mejor hay otra palabra mejor, del pasado, que atentaron contra la iglesia, como el antinomianismo, el quietismo y el pietismo, han venido de nuevo a pelear esta batalla en el concurso de la iglesia reformada, y en nuestro caso en la iglesia bautista reformada. Y hemos de los pastores y teólogos comprometidos con la Confesión Bautista de Londres de 1689, ponernos en pie una vez más y defender la doctrina de la santificación. Si nosotros pudiéramos ir a la eternidad pasada en una especie de maquinita del tiempo y pudiéramos ver esa transacción en el pasado, en lo que se llama el pacto de redención, y ver las personas de la Trinidad hablando y planeando el plan de salvación, sería una cosa tremenda, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría ir? Yo sé que a algunos les gustaría ir al pasado a ver la batalla de las Termópilas o alguna. A mí me gustaría ir allí en la maquinita del tiempo. Bueno, no necesitamos una maquinita del tiempo. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, veremos parte de lo que pasó allí. Efesios 1, 3 al 5. Miren este hermoso texto, tan conocido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los más y más. En ese libro que les comentaba, que no lo he tomado con el libro, simplemente es reciente y es muy, muy dañino. Y entonces quiero que si alguien lo tenga, no lo lea, por favor. No voy a decir el nombre por amor, pero dice él que los autores de la confesión, con más y más, no se están refiriendo a crecimiento, sino una y otra vez. Eso es una nueva reinterpretación de lo que dice la confesión. Porque la confesión dice más y más en un sentido de crecimiento. Más y más somos vivificados. Mira, son debilitadas y mortificadas las concupiscencias. Y más somos vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de la verdadera santidad. Ahí sí, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es una obra que hace el Espíritu y que hacemos nosotros.
Cuando vimos la regeneración, entendimos que la regeneración es una obra monergista. La hace solo Dios. Sin embargo, la santificación es una obra sinergista. El Espíritu Santo obra y nosotros también. El punto es que no podremos disfrutar de una íntima comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, la oración, la meditación, si nosotros no mortificamos el pecado. Tampoco podremos experimentar gozo pleno en la salvación. Se puede tener salvación y se puede no disfrutarla. Cuando David cayó en pecado, su oración fue: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Él no la estaba disfrutando. Él la tenía y no la disfrutaba. Todo el ser espiritual se resentirá, mi amado hermano, si no nos dedicamos con ahínco a lidiar con la corrupción que todavía mora en nosotros. Un santo del pasado dijo, creo que fue Winslow, vez tras vez debemos repetir esto. Oye esto, es imposible que haya avivamiento espiritual de la gracia en el creyente que sea verdadero y permanente mientras tengamos pecados ocultos en el corazón sin mortificar. Repito, vez tras vez debemos repetir esto. Es imposible, fíjense que no dice que sea difícil. Él dice, es imposible que haya un avivamiento espiritual de la gracia en el creyente que sea verdadero y permanente mientras tengamos pecados ocultos en el corazón sin mortificar. Lo que el autor está diciendo, en otras palabras, es que no podremos dar un solo paso hacia adelante en la vida cristiana si no le pisamos la cabeza al pecado. No se avanza, mi amado hermano, sin mortificación. Y eso tiene un problema. Hay que ser diligente, persistente e insistente. La pereza muchas veces nos mata. Y luego caemos en pecados groseros. Y no tenemos que caer en pecados groseros. Podemos simplemente no disfrutar el camino. Mortificar el pecado es entonces debilitarlo más y más, de modo que vaya perdiendo su vigor, su influencia en nosotros. ¿Cómo? No proveyendo para los deseos de la carne. Decía Sproul muchas veces que la victoria sobre la tentación se tiene siempre y cuando tu deseo de glorificar a Dios es más fuerte. Nosotros tenemos deseos pecaminosos, eso se traduce en la Reina Valera, se lo voy a decir, concupiscencia. A veces vemos esa palabra tan larga. ¡Wow! Eso debe ser muy feo, concupiscencia. Bueno, eso significa deseo. La palabra en griego en realidad es neutral. Puede ser un deseo bueno, puede ser un deseo malo. Obviamente que cuando ponen los traductores de la Reina Valera concupiscencia, porque está hablando de un deseo malo. Cuando viene la tentación, tú tienes el deseo de pecar, hay pecado remanente y el deseo de glorificar a Dios y obedecerle. El deseo más fuerte es el que va a prevalecer en ese momento. ¿Cómo puedes hacer para que el deseo de santidad y de glorificar a Dios sea siempre fuerte? No alimentes el pecado. ¿Tan fácil como eso? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des comida, en otras palabras, a la carne. No se la des. Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveyáis para los deseos de la carne. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, en otras palabras, que pongas en ayuna a los deseos carnales que batallan contra el alma. La razón por la que hay creyentes
que la influencia del pecado es primario en ellos, no es porque el pecado se ha enseñoreado, es porque lo está alimentando. No satisfagáis los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de la carne, abstengáis de los deseos de la carne. Está fácil. ¿Y por qué no crecemos tan rápido? Mis amados hermanos, es verdad que no existe una fórmula mágica. No hay 5 pasos para la vida cristiana exitosa. No hay atajos. No hay unas verjas que brincar. Es tratar con nuestros deseos. Eso es en cuanto a mortificar los pecados, que es algo, podemos decir negativo. Positivamente, la santificación no es otra cosa que fortalecer las gracias que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. En el momento en que nos convertimos, el fruto produjo en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y otras gracias más. Un creyente no puede decir, no, es que yo no tengo paciencia. Bueno, dice Pablo en Gálatas que si eres cristiano, tú tienes paciencia. Tú tienes amor, tú tienes gozo, tú tienes paciencia, tú tienes bondad, tú tienes dominio propio. Tú debes ejercitar lo que tú tienes. Esa gracia se te ha sido dada. ¿Qué debes hacer? Espérense. Lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ven acá, Pablo. Pero no es una gracia. Sí, es una gracia. Pero tú debes esforzarte en ella. Si tú te sientas a esperar a que la gracia actúe, déjeme decirle que eso en teología se llama quietismo. Ya el pastor Jeff lo explicó en una de sus conferencias la semana pasada, donde hay personas que dicen, todo lo que tenemos que hacernos para crecer en la vida cristiana es sentarnos a esperar que el Espíritu Santo obre, a meditar, a pensar en la cruz y a sentarte. Yo creo que hay que hacer más que eso. Hay que hacer eso, meditar obviamente en la cruz de Cristo, pero hay que hacer más. Por ejemplo, tú te conoces a ti mismo. ¿Tú sabes cuáles son aquellos deseos pecaminosos que te influencian con más recurrencia? Yo sé cuáles son los míos. Tú puedes poner $1 millón ahí. Y no me parece que yo vaya a tener la tentación de tomar $1. Hay otras cosas que me atraen más. Yo sé cuáles son las cosas que no me atraen. Yo sé cuáles son aquellas cosas que me atraen. Y yo obro y trabajo en mi deseo en ese sentido. ¿Tú sabes cuáles son aquellas cosas que te atraen a ti? ¿Cuáles son tus deseos pecaminosos? Lo último que nos dicen los autores de la confesión, dice Owen, el vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual dependen de la mortificación de la obra de la carne. Mi amado hermano, si tú no estás mortificando el pecado que mora en ti, será muy difícil, para no decir imposible, que tú puedas crecer en la vida cristiana. Lo último que nos habla en este párrafo 1, los autores de la confesión, es de la necesidad de la santificación. Y ellos dicen, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no estás siendo santificado, tú no eres, déjeme decirlo suavecito para que nadie se me enoje, tú no eres cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso texto no lo inventaron los pentecostales. Está en las Escrituras. Si alguien no está siendo santificado y profesa la fe, debe examinar qué está pasando. No es algo, yo no soy como los demás cristianos. Ellos sí, pero yo no. No, si tú no estás progresando en la vida cristiana, si tus pecados no están siendo cada vez menos una influencia para ti, si tú no progresas,
o maduras, no solo intelectual, sino moralmente, si los pecados no están siendo sujetos, si cada vez que tú eres tentado tú dices que sí, cada vez. Tú debes examinarte diligentemente para saber qué está pasando. Y a lo mejor descubras que no eres cristiano. Todo lo vivo crece. Cristo nos dio vida. Todo lo vivo crece. Un pedazo, una foto no crecerá. Ese banco no se hará más grande porque no está vivo. Pero aquellos que han sido redimidos y han sido vivificados son como el sol que va creciendo hasta que el sol esté en lo más alto y el día esclarezca en nuestros corazones. El cristiano no es como el sol que en el libro de los jueces creo que se retrasó, sino que va en progreso, sin la cual nadie verá al Señor. Lo otro que van a hablar los autores de la confesión en los otros dos párrafos son la esencia de la santificación. No sé si los que están delante aquí, los jóvenes con vista de 50-50, eso no existe. Es 20-20 creo. Pueden leer el párrafo 2 y el párrafo 3. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y el 3 también. Aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuego por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo, como cabeza y rey, les está prescrito en su palabra. Si ustedes pudieran, ahí los teólogos aventajados les voy a hacer esta pregunta. Si ustedes pudieran resumir esos dos párrafos en 2 o 3 palabras para definir la santificación, ¿qué me dirían? Le di tiempo mientras tomaba agua. Podemos resumirlo en: la santificación es una guerra. Miren cómo lo dicen. Esa santificación, aunque es incompleta, pues porque quedan algunos remanentes de corrupción, en lo que se llama el pecado remanente, surge de una irreconciliable, díganlo, en dicha. La santificación es una guerra. Veamos las raíces de esta lucha. Dicen los autores de la confesión que esta santificación se efectúa ¿dónde? A ver si alguien lo encuentra. ¿Dónde se efectúa? En todo el hombre. Cuando Adán cayó, el hombre completo fue desintegrado. Antes de la caída, Adán estaba completo, íntegro. Es lo que significa la palabra íntegro, completo. Adán pensaba, hablaba como pensaba y actuaba como dijo que haría y como pensó que haría. Luego de la caída, el hombre se desintegró. Y ahora una persona puede pensar una cosa, decir una cosa diferente de la que pensó y hacer algo diferente de lo que dijo que haría y lo que pensó que haría. El hombre se desintegró. Con la obra de la regeneración, el hombre vuelve a estar completo. Pero tiene, corrupción remanente. De ahí que tiene que haber una lucha. Nunca en esta vida la santificación será completa. Es incompleta. Hay algunas personas que dicen que la santificación, tú puedes llegar al punto de nunca pecar. Yo conocí a una persona, a varias, que me decía, hace 3 meses que no peco.
Ah, wow, bendito tú. Y él aseguraba que nunca más iba a pecar. Ya estaba pecando ya. Yo recuerdo que él y su amigo llegaron a mi boda. Querían debatir conmigo. ¿Te acuerdas, William? Yo le dije, mi hermano, o mi amigo, no recuerdo cómo le dije, hoy es mi día de mi boda. No me interesa hoy la santificación para nada. A lo mejor dije una herejía también, pero es una guerra. Es una guerra donde hay partes, primero, sí, hay partes encontradas. Nuestra carne y el espíritu. Déjenme ir resumiendo porque, bueno, dicen los autores de la confesión que aunque es incompleta, todavía quedan remanentes de corrupción en todas partes y surge una, ¿qué dice ahí? ¿Lo ven los de atrás? Continua e irreconciliable guerra. Las partes son el espíritu y el espíritu contra la carne. Nunca encontraremos la paz contra el pecado si somos cristianos. Es una guerra irreconciliable. Miren cómo lo expresa Pablo en Romanos 7, 22 y 23. Miren esta batalla. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow, y eso lo podía decir Pablo. La carne, mis amados hermanos, no es como la suegra. Mientras más lejos, mejor. No, a mí me gusta decir chiste de suegra, pero yo me llevo muy bien con la mía. Pero yo sé que algunos no se llevan bien con la suya, entonces la uso para... Y hay muy buenas suegras aquí. Lo que estoy queriendo decir es que no podemos deshacernos del pecado hasta que venga la glorificación. No es un vecino molestoso. Es un agresor hogareño implacable. Donde quiera que vayamos, no importa lo que hagamos, la ley del pecado está con nosotros paso por paso. Está lista para luchar y para oponerse a lo que Dios ha mandado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos lo puse, dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere un verdadero cristiano? No es una pregunta retórica. ¿Qué quiere un verdadero cristiano? Díganlo alto. Glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Saben qué quiere un creyente verdadero también? Pecar contra Dios. Ambos deseos están en la misma persona. Y nunca vamos a hacer lo que queremos. Debiéramos nosotros glorificar a Dios. Pero hallando eso, veremos que el mal está en nosotros, aún en eso. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado nunca hará las paces con nosotros. El pecado, cuando echa hacia atrás, es para tener ventaja. De ahí el llamado de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos velar en todo tiempo. Dice John Owen, oigan esta cita: no existe un día en el
que el pecado no nos frustre o sea frustrado, no nos conquiste o sea conquistado. Y así ha de ser mientras vivamos en este mundo. Es una batalla diaria, constante e irreconciliable. No hay, cuando hay una guerra y se para por no hay tregua, no hay pactos de paz, es una batalla constante. Los contendientes, la carne y el espíritu. Ya se lo leímos, los contendientes. Alguien que lea Gálatas 5:17. No sé por qué todo se movió para acá, pero está bien. Se puede leer. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. El pecado quiere llevarnos a desobedecer. El Espíritu Santo quiere llevarnos a obedecer. Hechos 8:13, ya lo hemos leído varias veces. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la carne viviréis. Alguien que lea Colosenses 3:5, 2 al 5, perdón. No es la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la unión con Cristo. Sigue. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué debemos hacer debido a que estamos unidos a Cristo? Hacer morir lo terrenal, el pecado. ¿Quiénes deben hacerlo? A ver este texto. Sí, no, ya. Dice Romanos 8, 9 y 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice Sugel, y quiero dar tiempo para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los hábitos de santidad nos inclinan gentilmente hacia ellos, pero los pecaminosos lo hacen con violencia, impetuosamente. Hay una batalla irreconciliable, mis amados hermanos, que está en nosotros y que debemos lucharla. La batalla por la santidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Este es el momento. Hice las cosas para que... Yo espero que ustedes tengan muchas preguntas. Lo hice intencionalmente. Generalmente no da tiempo para preguntas, pero tenemos al menos 5 minutos, 6 minutos para que si alguno tiene alguna pregunta, la haga. Sí. Usted dijo que al principio que muchas personas dicen que nosotros somos tan depravados como tanto. Ajá. Y después cuando usted dice, ¿qué es lo que debe hacer usted? ¿Cómo glorificar a Dios? Y usted dice, pero ¿qué también queremos hacer? ¿Cómo podemos ver? Sí, claro. El asunto es que, como dicen los autores de la confesión, hay un pecado remanente que nos engaña y nos seduce y que produce en nosotros por ese pecado deseo de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Ambas cosas son verdad, ¿eh? No, porque en el sentido del creyente, el deseo del pecador es pecar y siempre pecar. Y aun cuando deja de pecar, es por una causa pecaminosa. En el creyente hay un deseo genuino y sincero de glorificar a Dios y de vivir en dependencia de Él. Algo que el impío no tiene, pero tiene el deseo también de pecar. Entonces, ¿somos tan depravados como los inconversos? No. Hay un pecado remanente que nos engaña, una ley que nos quiere atraer al ser pecado, sí también.
Las dos cosas son verdad. Magali por aquí. Y después el hermano. El cristiano tiene deseos de pecar, pero también tiene una fuerza dentro que te ayuda a no pecar. También. Los dos. Ahora, De cometer un robo o hacer algo indebido, y hay algo adentro que te dice, no, eso no está bien. A Dios yo no lo puedo traicionar. es verdad, pero también es verdad, mis amados hermanos, que el deseo del pecado está en nosotros y a veces es sutil. Hay hombres cristianos que jamás osarían ponerle la mano encima a una mujer que no es la suya y ven pornografía. Hay mujeres creyentes que no osarían nunca tomar lo que no es de ella y sienten envidia en el corazón cuando ven a alguien con algo. Hay personas que nunca toman, hay cristianos, estoy hablando de cristianos, que nunca tomarían una pistola y la descargarían sobre otros. Y se enojan y le llaman fatuo y le llaman estúpido a su esposo, a su esposa. Entonces las dos son verdad. Y el kit aquí, uno es entender, por un lado, de lo que nos ha librado Cristo, y por el otro, que en nosotros mora el pecado remanente contra el cual debemos velar y pecado que debemos mortificar. No somos fatalistas por un lado, pero tampoco somos llamados a la negligencia por el otro. Las dos verdades tienen que estar en nuestras manos para nosotros avanzar en la vida cristiana. Ricardo Javier. Hermano, de lo que hablaba el pastor, yo quería decir que es verdad que es una guerra, pero también es un proceso y un progreso. O sea que la obra, la operación del Espíritu Santo en nosotros produce que nosotros, comparado con nosotros mismos, mejoremos. Ahora es verdad que en algunas áreas, por la gracia común, hay personas inconversas que por la enseñanza de sus padres quizás tengan algunas virtudes que tú notes aparentemente mejor que unas áreas en un creyente. O sea, usted puede ver a una persona inconversa que sea incapaz de robar, o que sea incapaz tiene por la gracia común algunas virtudes que no lo hacen para glorificar a Dios, pero aparentemente parece mejor o son más callados, tú lo ves que puede ser un buen esposo. Pero no obstante a eso, siempre el creyente va a tener una señal, va a ir progresando, como dice Filipenses 1:6. La obra que comenzó en vosotros el Señor la irá perfeccionando. Y entonces ese es el proceso, es una guerra, y siempre vamos a tener derrotas en algunas áreas, pero comparado con nosotros mismos, siempre vamos a ir progresando y siempre vamos a ser superiores a como comenzó la obra de Dios en nosotros. César. Si bien es cierto de que nosotros como cristianos no estamos, el pecado no reina en nosotros ya, pero la realidad es que nosotros podemos caer tan bajos como cualquier impío si no obedecemos al Señor. Dios nos dejó el ejemplo de David. Dice la Escritura, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si hubiéramos vivido todo en la época de David, y sabemos que, oye, ese hombre, mira lo que hizo. Cogió una mujer ajena, le planificó asesinar al esposo, mató al esposo. Oye, nosotros ninguno hubiéramos pensado que era un cristiano, en esa época, que era un hombre que seguía a Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso Dios lo dejó en la Escritura para que nosotros miremos y velemos con nuestras almas. Tenemos el Espíritu Santo, pero nosotros somos capaces de hacer lo peor. Y eso lo vemos en la historia de David, en otras historias bíblicas, y lo vemos en la historia aún dentro del mundo reformado, de pastores que han caído tan bajo que uno se imagina, oye, ¿qué fue? Entonces, el que quiere estar firme, mire que no caiga.
Algo maravilloso de este capítulo es lo equilibrado que es. Y no sé si notaron que tanto la verdad que presentó la hermana Magalis, como la verdad que presentó el hermano Ricardo Javier, como la verdad que presentó el hermano César, estuvieron y fueron explicadas. En el corazón del cristiano mora suficiente paja para cometer el peor de los incendios. En el corazón del cristiano, aún regenerado, está la semilla para cualquier pecado. Usted dirá, yo nunca engañaría a mi esposa. Sí, sea negligente en sus gracias, no mortifique el pecado y usted se verá enredado con otra mujer. Nunca diga, yo nunca haría tal cosa. Se dice por ahí que nunca debemos decir nunca, los cristianos menos. Yo nunca haría tal cosa, tenemos la capacidad para hacerlo. Aún así, como decíamos, la santificación es un progreso. Fue el primer párrafo que dimos, que va hacia adelante. Les ponía el ejemplo del sol, que va hacia adelante. No es como el sol de los jueces que echó hacia atrás. Pero nada, mis hermanos, ya ahora sí se acabó el tiempo. Espero que en clases y sermones más adelante podamos seguir hablando sobre este precioso tema. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Señor y Dios, nosotros te damos infinitas gracias por la bendición que hemos tenido al conocer a Cristo Jesús. Él ha sido nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y del dominio del pecado hemos sido librados. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, de tal manera que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.